Astrocitos. Correcto, son astrocitos. Y claro, la atención está dirigida para poner de manifiesto los astrocitos, que son los que están en color marrón. Vean cómo son, se parece mucho a la imagen. Visto así, comparado así, pues claramente son identificables, no hay lugar a dudas. También si nos dicen que se está poniendo un anticuerpo monoclonal contra proteína glicofibrilar, pues claramente sabemos que son astrocitos. La verdad es que no cuesta trabajo cuando nos dicen qué tipo de tinción es, en el caso de que se esté aplicando una específica. La relación que guardan siempre las células funcionales, en este caso la neurona, con las células de la glía, es de interrelación, no es separar propiamente, sino mantener comunicados y protegidos. Vean que literalmente los astrocitos son intermediarios, son protectores de lo que pudiera llegar a la neurona. No permite que de manera directa a la neurona le lleguen sustancias u organismos que pudieran dañarlo. De esa manera, ellos son los que, en el caso de haber alguna agresión, son los primeros que reciben eso antes de que le llegue a la neurona. Literal. Esta técnica se parece mucho a la de Cajal, Golgi. De hecho, Del Río Ortega fue discípulo de Cajal. Entonces, pues emplean la misma técnica, pero ya hacen modificaciones a la misma impregnación argéntica, pero con modificaciones en el uso, sobre todo de fijadores de tejido, pues cambian el nombre y le dan pues su nota, ¿no? Su particularidad, en este caso Del Río Ortega. También este señor tiene sus células que reciben su nombre. Y se parece mucho a Golgi. Este es un dibujo de lo que ya más claro han visto en otras imágenes de preparaciones directamente al microscopio. Aquí es muy fácil identificarlos porque tiene los nombres. Sirve para que veamos la proporcionalidad entre las células nerviosas. Vean, la célula nerviosa sigue siendo la estrella de todo esto, ¿no? Es más grande, incluso que el resto de la glía, que pudiera ser la más grande de la glía, no hay más grandes que la neurona. Pero no porque sean más grandes o estos más pequeños no tengan la funcionalidad y la protección que debieran. De hecho, son muy efectivos para que las neuronas se mantengan funcionales toda la vida. Y ya con nombres, pues es muy fácil identificarlos. Es de estar viendo imágenes para poder decir en alguna otra sin nombres a qué se refiere cada célula. ¿Esto qué es? Un vaso sanguíneo. ¿Correcto? Ahí está el endotelio, los pericitos. Ajá. Y los astrocitos aquí que están en contacto. Y en conjunto, ¿qué estructura? ¿Esta estructura cómo se le denomina? ¿Es la barrera? Correcto. Es la barrera hematoencefálica, tal cual lo describió Miriam. Karen. Ana Karen. ¿López Ansúrez, Ana Karen? Sí. Tal cual lo describió. Es un vaso sanguíneo al centro, la luz. Todos los vasos sanguíneos están conformados de manera continua,
que ese es algo que les pregunté y creo que no me respondieron. ¿Cuál era el tipo de vasos sanguíneos que tenía el sistema nervioso? Es muy importante que sea un epitelio continuo, es decir, no tiene fenestras, son continuos, pueden estar cubiertos de 1 o 2 células endoteliales, pero continuas, es decir, no tiene una fenestra. Su célula endotelial, la célula endotelial descansa sobre una membrana basal. Recuerden que todos los epitelios descansan sobre una lámina basal. Por fuera encontramos unas células que se parecen mucho a los que hay en glomérulos. ¿Se acuerdan de los pericitos? Los pericitos son células mioepiteliales, así como las células mioepiteliales que están en la glándula mamaria, que están, allá se llaman, en glándula mamaria se llaman células en cesta, en donde el alveolo de la glándula mamaria está rodeado por las células mioepiteliales que tienen muchas ramificaciones y que abrazan literalmente al alveolo que está produciendo no leche como tal, sino varias moléculas, proteínas, lípidos, y que ya en el centro de ese alveolo se genera la mezcla y entonces ya pudiéramos decir que es leche. Pero no es que cada célula secrete leche, sino que ahí en el centro se mezclan todas las secreciones. Y esta célula mioepitelial aprieta al alveolo para eyectar la leche. Lo mismo sucede con estos pericitos en glomérulo, en sistema urinario, que contraen los vasos sanguíneos del glomérulo, y aquí hacen lo mismo. Estos pericitos que están literalmente rodeando a todo el vaso sanguíneo contraen la luz de la célula, del capilar. Por fuera de esos pericitos encontramos a los astrocitos. Estos astrocitos son nada más en su porción de los pies terminales, y en conjunto estas estructuras conforman la barrera hematoencefálica, de tal forma que todos los vasos sanguíneos están rodeados por estas células, garantizando el menor daño posible a la neurona. No por eso no sabe lo que pasa en un vaso sanguíneo. La neurona, claro que tiene contacto con ellos, pero en menor proporción. Trata de, más bien el resto de las células tratan de protegerlas para no hacerle llegar ningún tipo de factor que pudiera dañar a la neurona. Y esa es la barrera hematoencefálica. Es que pensé en preguntarles, y todo me agolpa la cabeza, en que ¿es la única barrera que encontramos aquí en sistema nervioso o hay otras barreras? Hay más barreras. Correcto. ¿Cuáles son? La hematotesticular. ¿Qué otras son? Bueno, sí, en el resto del organismo hay muchas barreras, pero en sistema nervioso ¿hay otras barreras? ¿Las meninges cuentan como barreras? Sí, son un mecanismo de protección, pero no como barrera. Son literalmente limitaciones físicas, porque el tejido conjuntivo, por ejemplo, de la paquimeninge, pues es evidente, pero no como barrera, entre comillas, barrera, porque permite sí la difusión de ciertas cosas. De hecho, se vence esta barrera cuando mencionaba hace rato los anestésicos. Cuando se aplica anestésico por gas, la barrera se vence. Literalmente llegan los anestésicos hasta la neurona, porque difunde por la naturaleza de los gases. Todo lo que sea liposoluble pasa. Hay virus que pasan,
El ejemplo clásico, esto lo vimos en respiratorio, pasa directamente un virus respiratorio por la lámina cribosa del etmoides directamente por los filetes nerviosos del nervio olfatorio, se depositan en sistema nervioso central los virus, causando encefalitis. Entonces, llegan. Se pueden vencer. Porque, bueno, también la cantidad de partículas que estén invadiendo los sistemas tiene que ver mucho para cuánto se desarrolla alguna infección o cuánto es invadido un órgano. Entonces, las barreras limitan un poco el daño posible, pero claro que no son infalibles, pueden ser vencidas. A las otras barreras que me refería son a las que existen con también sangre y líquido cefalorraquídeo. No se mezclan los dos tipos de fluidos. No se mezcla sangre con líquido cefalorraquídeo. Donde quiera que haya dos tipos de secreciones en sistema nervioso, va a haber una barrera. Estoy hablando de esto, también estoy hablando de la barrera con el humor acuoso, con el humor vítreo. ¿Qué otra barrera? Bueno, porque nos estamos olvidando un poco de ojo, porque estamos, entiendo, en sistema nervioso central, pero no por eso lo vamos a aislar. Recuerden que es directamente el nervio óptico que emerge de sistema nervioso central. Entonces, la comunicación que existe ya en el ojo, pues, como es una comunicación de estas mismas neuronas o de fibras nerviosas, lo que pasa en el ojo con el humor acuoso en cámara anterior y cámara posterior, con el humor vítreo en el segmento posterior del ojo, tiene una barrera que lo separa y de estos dos fluidos, no están nunca en contacto. Lo mismo pasa con el líquido cefalorraquídeo. Esa es otra barrera que está implícita en sistema nervioso. La más conocida o la que debemos de identificar muy bien es esta, la barrera hematoencefálica. Ya vimos a la microglia, que son las células estas que el señor de Río Ortega le puso, porque pues, claramente los identificó. Ya dijimos todas estas cosas que caracterizan a un fagocito. Sí, no mencioné los lisosomas, pero ustedes saben que los fagocitos tienen lisosomas. De hecho, esa es su razón de ser, fagocitos, porque en su interior esos lisosomas tienen enzimas que degradan. Vean las famosas microglias. Es lo que indican las flechas y nada que ver con el esquema. El dibujito, pues sí, así lo identificamos, pero ya en el microscopio cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque no vemos sus prolongaciones. Lo inferimos porque el núcleo es plano, como lo estaba mencionando, no sé, creo que David mencionaba que era plano. Entonces, sí, es plano porque la célula está más larga que ancha, pero no vemos sus prolongaciones. También del ependimocito ya hablamos, toda la situación. El canal del epéndimo, que ya hay que separarlo. El canal de la médula espinal del canal del epéndimo. Fíjense que en los exámenes, cuando los hacíamos presencial, confundían el canal donde está ubicada, alojada la médula espinal con el canal del epéndimo. Pero no es el caso, ¿verdad? Creo que está bastante evidente. Esto es un corte transversal cortito, muy angostito, de médula espinal, donde vemos las alas de la sustancia. ¿Qué sustancia es esta que está aquí en blanco? Es la sustancia gris. Es la gris.
Correcto, esta es la sustancia gris, esto es sustancia blanca. Entonces aquí salen las astas anteriores, las astas posteriores. En el centro de de la sustancia gris está el canal del epéndimo. Si nosotros nos acercamos, vemos esto. Esto que está teñido en morado son las células ependimarias. Por este corre el líquido. Las células ependimarias, si vemos en una microscopía electrónica de transmisión, podemos identificar que no son planitas como pudieran ser las que recubren, no sé, bueno, tráquea. Bueno, sí, tráquea tiene cilios, pero son más parejitas. O como la que recubre esófago, que esas sí son más planas, las de esófago. Son planas, pero vean estas, tiene cilios y microvellosidades, tienen los dos tipos de prolongaciones. Eso lo hace generar un sistema de contracorriente con los líquidos. La presencia de cilios y microvellosidades. Ya también hablamos de la célula de Schwann. Literalmente se adosan al axón para que cada célula de Schwann forme una vaina de mielina. Esto es lo que ya habíamos mencionado hace un rato en la compactación de la mielina y que sucede muy característico en el sistema nervioso periférico. Ya había mencionado que la compactación de la mielina consiste en que el citoplasma que está aquí contenido entre estas dos, recuerden, los colores aquí están, los tonos grises negros corresponden a las membranas, la membrana externa, la membrana interna, esto en rosita sería el citoplasma de la célula de Schwann, para que se compacte literalmente esa mielina, se tienen que aplastar todas las membranas y dejar casi que sin nada de citoplasma entre las dos membranas o las dos capas de membrana. De tal forma que cuando se compactan, literal, vemos este sistema de bandas oscuras y claras que corresponden a las líneas periódicas o interperiódicas o láminas densas, mayores y menores, según la literatura que lea. Con esto también les recuerdo lo que ya mencioné antes, que la mielina está conformada por todo lo que constituye las dos capas de las membranas, no tanto por el citoplasma, porque el citoplasma se aplasta y se desplaza, pero lo que constituye toda esta mielina son las membranas de la célula de Schwann. De esa forma, podemos identificar las líneas periódicas que se observan, las bandas oscuras y las bandas más oscuras, porque ambas son oscuras, solamente que una en un tono más gris que la otra. La línea interperiódica consiste en ese espacio que queda no de citoplasma, hacia acá estaría otro citoplasma, faltaría otra membrana para que fuera el completo de una célula. Aquí tenemos una célula completa, en donde una capa de membrana, el citoplasma y otra capa de membrana. Cada membrana pues, tiene su bicapa lipídica. En el centro de estas dos se encuentran, en el citoplasma, encontramos una proteína de unión a mielina, así se llama. Esta proteína está en el citoplasma y permite que se adosen las membranas, que se desplace todo lo demás del citoplasma, todo lo que hay otros elementos, y que solamente esa proteína le permite adosarse. Y a esta línea de la fusión de las membranas sin elementos de matriz intracelular, excepto las proteínas de unión a mielina, excepto esas proteínas, esta línea
que se forma por la fusión de estas membranas es la línea periódica. El espacio que queda de, digamos, estas primeras dos capas con las siguientes dos capas de la célula, esta banda que sería menos densa sería el espacio que no tiene proteínas de unión a mielina, y esa es la línea interperiódica. Esto es un periodo. Un periodo corresponde a una bicapa lipídica de la célula de Schwann con el centro de una proteína de unión a mielina y otra bicapa lipídica. Esto es un periodo. Y cuando se aplasta, cuando se compacta, esto es la línea periódica. Ya no hay espacio. Y así observamos el bandeo de oscuro y claro. Si hay mielina compacta, pues también hay mielina no compacta. Y para la mielina no compacta, obviamente nada más no está densamente aplastada, pero sí permanece unida las dos capas, o sea, de la membrana de la célula, no permite que se separe. Acuérdense que finalmente las células de Schwann provienen de un epitelio, son células epiteliales modificadas porque provienen de las células de la cresta y expresan caderina. Acuérdense que las caderinas son moléculas de adhesión celular dependientes de calcio. Entonces, estas caderinas son las que permiten que las dos capas que no tienen proteína de unión a mielina, porque está separado, y solamente se mantienen unidas por las caderinas. Es un mecanismo de unión ligeramente fuerte, no tan fuerte como lo son los desmosomas, porque implican otras proteínas, pero que sí es fuerte y que no permite que se separe. Esto, estoy hablando de la mielina no compacta. No está tan densamente aplastada como esta, pero sí no permite que se separe. De esa forma, cuando se ponen en contacto las membranas, vean aquí, esta parte donde se desplaza el citoplasma, queda muy poquito de espacio y el reflejo de esta compactación lo podemos ver expresado en esas bandas. No se pierden las proteínas, claramente, solamente se hacen más juntas. Hay proteínas muy específicas, como la proteína 0 de la mielina, la proteína lipídica de la mielina, que son específicas, que están en la membrana y que permiten adosarse y hacer ¿cómo les diré?, la capa más efectiva. Si hay alteración en cualquiera de estos elementos que están conformando la capa de mielina, pues claramente tenemos una enfermedad desmielinizante o dismielinizante. Quiere decir que no se está formando con la calidad que se debe de conformar y porque tiene pues alteraciones en la membrana. Aquí aprovechamos para recordar, no necesariamente la desmielinizante tendría que involucrar solamente las proteínas específicas de la mielina. También, si tienen daño en algún otro elemento de la bicapa lipídica, pues también afecta, porque no nada más es para las membranas del sistema glial del sistema nervioso periférico, sino también las otras membranas, y que afecta en general, por ejemplo, si tuviéramos algún defecto en la cadena de los fosfolípidos que están formando esta membrana, no necesariamente de la proteína 0 o de la PMP22, que es esta clásica, es la que tiene mayores incidencias de presentarse en patologías genéticas.
hasta eso, ¿no? Pero no es descartante de que si nada más la proteína cero de mielina es la que falta, pues entonces todo lo demás está bien. Puede ser que alguna cosa de aquí, de la cadena de fosfolípidos, no esté adecuada. Esta es la parte de la célula de Schwann que mencionaba Maleni, que tiene un canal. A esto se refiere con que la célula de Schwann tiene como un canalito que le permite albergarlo y lo rodea. Cuando está así nada más, esto no es mielínico. Es mielínico cuando lo rodea. ¿Sí? Eso ya lo hemos explicado cantidad de veces. Volvemos a repetir que por cada vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, pues es una célula de Schwann. ¿Sí? Y bueno, es como se van conformando las bandas. Lo mismo, este es el canal que les explicaba. Cuando está así, no es mielínico, solamente lo rodea, lo protege. Solo es mielínico cuando ella se enrolla en el axón. Algo importante que solamente está en los ganglios periféricos es la presencia de esas células satélite y que ayudan a mantener ese cuerpo neuronal porque está alejado de todo el sistema nervioso central, no tuviera forma de cómo reparar o de mantener un equilibrio homeostático si no fuera por las células satélite, pero en sistema nervioso periférico. Esto también ya lo mencionamos hace un rato, que es el tejido conjuntivo que protege a las fibras nerviosas. Hablamos del epineuro, perineuro y endoneuro, que lo platiqué cuando hablamos del símil con tejido muscular, que les dije que es endomicio, perimicio y epimicio. ¿Lo recuerdan? Y todas las tres capas es tejido conjuntivo. Nada más una diferencia. En el endoneuro tenemos los macrófagos. Aquí, como es tejido conjuntivo común y corriente, pues sí ya lo llamamos macrófago. Aquí ya no se llama microglia. ¿De acuerdo? No tiene nada de chiste el tejido conjuntivo, pero pues hay que mencionarlo porque existe. El endoneuro es el que literalmente va a proteger a una fibra nerviosa. Cuando rodea ese tejido conjuntivo a un conjunto de fibras, es decir, hacen un fascículo de terminaciones nerviosas, aquí cuando rodea a todo este fascículo se le llama perineuro. Y cuando varios fascículos de nervios, perdón, de terminaciones nerviosas hacen un nervio, es decir, todo este conjunto, que este es un nervio, entonces se llama epineuro. Es igualito que en músculo. Cambia el nombre, nada más, pero es lo mismo. Es lo mismo. Y terminamos con tejido nervioso. Vamos a empezar con ojo. ¿Quieren que empecemos ahora o empezamos mañana? De una vez. Ok. Entonces, empezamos de afuera adentro. Sí, de afuera adentro. Empezamos, vamos a revisar los anexos entonces de la piel, los anexos del ojo. Yendo de afuera adentro, empezamos con párpado. ¿Quién habla de párpado? Doctora, Dígame. sinceramente yo no leí el tema y bueno, creo que somos varios. Y creo que la mayoría no lo leyó porque nos enfocamos más a lo que vimos ayer y lo que vamos a ver hoy, pero no pensamos que vamos a ver ojo hoy y no lo leímos. Ok. ¿Quieren que empecemos mañana o quieren que avancemos algo?
Pues podríamos avanzar un poquito. Ok, déjenme buscar una presentación. Denme un minutito, porfa. Ay. ¿Podemos utilizar una presentación descargada de internet? Si ustedes quieren exponerlo, pues adelante. Ya tengo una. Es una que ocupé para la especialidad de función visual. Tiene cosas que no, ya son muy específicas, pero sirve. Así que díganme si quieren, ¿alguien quiere usar alguna de internet y que la proyecte o vemos estas? Vemos la de usted. Ok, vamos pues. Muy bien, vamos a empezar de afuera adentro con el globo ocular. Lo que cubre al inicio y que protege todo lo que sería el aparato dióptrico del ojo, pues es el párpado. El párpado es un repliegue cutáneo. Como se puede ver en la imagen, este repliegue obviamente tiene un reflejo de una mucosa y de la piel que se continúa con el exterior. Cuando digo reflejo, quiero decir que tiene un fondo, es decir, llegado a un punto, se refleja esa capa hacia el exterior o hacia el interior, depende de dónde estemos ubicados, y que cambia su estructura. En este caso, en el párpado se continúa la piel, el límite de lo externo sería el implante de las pestañas y se continúa con una capa mucosa que se adosa, no directamente, porque entre el globo ocular y el párpado existe algo que lo separa y es la película lagrimal. Eso es lo correcto de decirle a las lágrimas, película lagrimal. Lágrimas son cuando lloramos y literalmente, pues sí, nos caen gotas. La gota es la lágrima. Lo que está sobre la superficie del globo ocular es una película lagrimal. Y es película porque está totalmente adherida al globo ocular, esparcida uniformemente porque el párpado se encarga. Haz de cuenta que nuestros párpados son como limpiaparabrisas, ¿no? Hacen el efecto de distribuir uniformemente la película lagrimal y la película lagrimal tiene capas, tiene 3 capas. Aunque pareciera broma, y que estamos hablando de un líquido, pero tiene capas porque su contenido tiene células, tiene lípidos, tiene agua, que es un mayor contenido, tiene sales, tiene enzimas, proteínas, y también una que otra bacteria, ¿no? Pero su contenido es lo que lo hace que podamos identificar las capas. Entonces, el párpado es el repliegue cutáneo
que se refleja en los fondos de saco del globo ocular. Este repliegue de piel tiene una cara externa y una cara interna. En el centro, en el espesor, tiene estructuras que ahorita vamos a revisar. Por separado, vamos a ver el aparato lagrimal. Es otra cosa, el aparato lagrimal. Es muy sui generis, porque contrario a lo que hemos visto en otros órganos, la glándula lagrimal tiene unos conductitos pequeñitos, muchos, y está separada del aparato que excreta la lágrima. La glándula está ubicada en la parte superior y externa del párpado, y el aparato de excreción está en la línea media del organismo por unos canalículos o puntos lagrimales y que desembocan en el cornete inferior. Por eso es que cuando lloramos nos fluye la nariz, porque estos puntos lagrimales absorben. Ahorita vamos a ver el mecanismo de Duane, que es el mecanismo más aceptado para el cual la lágrima se excreta. Todo el tiempo, al igual que la saliva, se está produciendo película lagrimal todo el tiempo. El ojo no puede estar seco, debe de estar húmedo. Esa humedad la proporciona la película lagrimal. Cuando no se produce suficiente lágrima o cuando están los conductos de las glándulas lagrimales, tenemos mayores y menores. Esta es la mayor, pero si las menores no producen, o la mayor produce menos cantidad, se produce la patología de ojo seco, y para lo cual se ponen lágrimas artificiales. Entonces, el aparato de excreción de la lágrima está totalmente en otro polo diferente al sitio donde se descarga el producto. Finalmente, la lágrima, cuando es mucha cantidad, se derrama y corre por el surco nasolagrimal, por eso se llama así, porque por ahí corre la lágrima. Lo que logra ser absorbido por un efecto así como de succión, entra al cornete inferior. Esto ya lo vieron en anatomía, seguramente, la irrigación y la inervación. Alguien dígame, ¿es correcta la posición que estoy mostrando del ojo o no? ¿Y por qué? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? ¿Y cuál es su referencia anatómica para decirme que es correcto o incorrecto? No han hablado. Juan Jesús Bautista no ha hablado. A ver, quiero escuchar a Juan Jesús. Sí, dígame. ¿Me puedes decir si la imagen es correcta en cuanto a cómo se está mostrando y por qué? Sí, sí es correcta. ¿Por qué, Juan Jesús? Bueno, por la forma en la que podemos observar la cavidad orbitaria, tiene una forma piramidal. Sí. Es cónica con vértice posterior, ¿no? O piramidal con el vértice posterior o interno. Es correcta la imagen, aunque no tengan nombres. Ya les mencioné, siempre ubiquen alguna parte que ustedes conozcan. Esta es la tróclea, ¿sí o no? Eso lo vieron ampliamente en anatomía. La tróclea es superior. Aunque no estuviera esto, esta es la bóveda. Si estoy tomando como referencia el globo ocular, esto sería el techo de la cavidad orbitaria y el piso de la bóveda craneal.
es hueso, corresponde al techo, aunque tenemos en la bóveda también orbitaria, en la cavidad orbitaria, perdón, tenemos hueso también en la parte inferior. Pero lo que me da referencia de la ubicación correcta del globo ocular es la tróclea, el músculo extraocular troclear que pasa precisamente por la tróclea. Esto me orienta a decir que sí, en efecto, está bien la imagen. Va a haber otras que no, así que se los voy a estar preguntando todo el tiempo. El globo ocular está alojado en una posición anterior y que está desplazado hacia adelante por efecto de tener grasa periorbitaria en etapa adulta madura. En la etapa de adulto mayor, todo en general, todo el tejido celular subcutáneo o tejido adiposo disminuye. Y uno de los efectos en el globo ocular es el efecto de ojo hundido. Tenemos el ojo hundido cuando esta grasa periorbitaria disminuye y el globo ocular se retrae y por eso el ojo parece que esté hundido, porque ya no hay grasa periorbitaria, pero todos los demás elementos, claro que los contiene. No, no es para nosotros, no es para nosotros. Esto ya lo vieron en... Ah, no, me decían que no habían visto... No vimos ojo a profundidad en la anatomía. Me retracto. Vuelvo. Pensé, sí, ya me acordé, perdón. Solo de manera general, porque sabemos que no es para esto esta presentación, son cosas más específicas. La visión que tenemos nosotros es frontal, es binocular. Es binocular porque los campos visuales se van a empalmar cuando dirigimos el eje óptico. Bueno, hay otra diapositiva que explico eso. Cuando el eje óptico está dirigido hacia la parte anterior, a pesar de que los ojos tienen una divergencia. El eje que tuviera el nervio, aquí como se puede ver, el eje que tiene el nervio es totalmente distinto al eje óptico con el cual nosotros empalmamos la imagen con el lado contralateral, porque este eje que permite la visión binocular, es decir, que tengamos profundidad en la imagen que proyectamos hacia la interpretación en el encéfalo, lo da este traslape, que a pesar del eje anatómico que pudiera tener el ojo, que está desviado completamente, como en forma cónica, ustedes lo pueden ver acá, y es diferente a cómo observamos. Eso es importante cuando se tenga que dar terapia visual con algún movimiento ocular que no está correcto por efecto de no buen funcionamiento de los músculos extraoculares y que se corrige un poco con terapia visual. No todo, por ejemplo, los estrabismos no se corrigen con terapia visual, tiene que ser necesariamente quirúrgico el asunto. Ojo, el estrabismo es una sintomatología que te desvía, pero que se manifiesta mucho en las patologías desmielinizantes, casi siempre las leucodistrofias, en donde se deposita mucha mielina en el encéfalo y que una de los primeros síntomas es el estrabismo. Entonces, ante un estrabismo hay que descartar cualquier otra patología desmielinizante y que el estrabismo pues desvía el eje óptico del eje anatómico y que pues ahí no se puede corregir con terapia, tiene que ser quirúrgico. Esto sí lo vieron, en donde la visión es cruzada. Es cruzada la visión. Cuando hablo de visión, me refiero a la interpretación de la imagen cuando yo observo algo y
lo transmito hacia la región occipital, en donde se interpreta la imagen, es cruzada. Y es cruzada precisamente por la decusación aquí en el quiasma óptico de las fibras del ojo, así como lo estamos viendo, derecho. Cruza en el quiasma y se dirige a una región contralateral. Por eso se refiere a que es cruzado. Eso debieron haberlo observado o referenciado en anatomía. Y que tiene trascendencia para cuando identificamos alguna patología en lo clínico, porque no siempre las hemianopsias, por ejemplo, la alteración proviene del mismo lado, sino hay que buscar la lesión del lado contralateral precisamente por la visión cruzada, que es fisiológico. Aquí, el eje visual es este que está aquí. Es el eje con el cual nosotros observamos, pero que el eje óptico es diferente y tiene una inclinación debido a la distribución anatómica que tiene el ojo. El ojo va hablando en posición lateral, de afuera hacia adentro, y va de arriba hacia abajo. Así como el corazón tiene una proyección, lo mismo el ojo. No está perfectamente derecho el ojo, de hecho ni es redondo, no es oval, es totalmente asimétrico, todo el ojo es asimétrico. Es totalmente, pues una maravilla el ojo, nada más pensar. Vamos a ver una diapositiva en cómo están insertos los tendones sobre la esclerótica. Es maravilloso porque los músculos son totalmente planos y literalmente el ligamento se adosa, se inserta en la esclerótica y se fusiona en la parte posterior en el anillo de Singer-Haller. Eso es completamente preciso. Se requieren movimientos muy finos para mover todo el globo ocular. Es una sincronización de movimientos y que lo hace totalmente especial al ojo. Y que esos movimientos, cuando hagan de cuenta que aquí al centro está el globo ocular, y para moverlo hacia allá, entonces este músculo tiene que contraerse y relajarse para permitir llevar el globo ocular hacia allá. Si lo va a regresar, esta vez se tiene que relajar para permitir que se contraiga. Entonces, es toda una sincronización de movimientos para la visión binocular. Esto es simultáneo, no podemos mover un ojo y el otro no. Esto es al mismo tiempo, simultáneos, ambos ojos, los movimientos. El globo ocular es en general, todo el ojo es particularmente especial, que hay especialistas para cada segmento del ojo. Hay especialistas para segmento anterior, para segmento posterior, para cámara anterior, para cámara posterior. Hay retinólogos. Es muy preciso el ojo. En pequeña estructura hay cantidad de estructuras que revisar y que todas tienen particularidades que lo hacen único y que requieren mucho estudio, por supuesto. ¿Cuál es el segmento anterior? El segmento anterior como límite lo tiene la cara posterior del cristalino. Todos ubican las partes generales del ojo, ¿verdad? ¿O no? Sí, eso sí. Ok, entonces partamos de que se conoce la parte general. La cara posterior del cristalino, esto es cristalino, la cara posterior es el límite del segmento anterior. De aquí para atrás está el segmento posterior. En el segmento anterior tenemos dos cámaras que ya están aquí. La cámara anterior, los límites son
la cara anterior del iris hacia la córnea. Esta es la cámara anterior. La cámara posterior va de la región es que me llamaron. Espérenme. A ver, la cámara anterior. A ver. Ay, no. Bueno, que me esperen. La cámara anterior va de la cara posterior de la córnea, cámara anterior de la córnea, a la región anterior del iris, de la pupila. La pupila es el espacio. El iris es el músculo y bueno, hacia acá la ora serrata, y tenemos también la zónula, el iris, que se continúa con la úvea. Esta región, la cara anterior del iris, es el límite de la cámara anterior. La cámara posterior es la cara posterior del iris y hasta el límite con el humor vítreo. Aquí atrás está el humor vítreo. Esta es la región posterior de la zónula. No es ni la mitad del cristalino. El cristalino es completamente asimétrico. No pudiéramos decir que es más... generalmente se describe como un lente bicóncavo. Sí, tiene dos concavidades, o sea, sí tiene dos curvaturas, pero ninguna es simétrica. Si lo cortáramos a la mitad, nos queda todo disparejo. Hay quienes dicen que parece un vidrio de reloj. Sí, en un inicio, pero no está, no es simétrico, es completamente asimétrico. Entonces, no se considera que el límite posterior de la cámara posterior sea la línea media del cristalino. Es la región de la zónula, en donde inicia el humor vítreo. Perdón, sí, el humor vítreo. Esa es la cámara posterior. Cámara anterior, cámara posterior de segmento anterior. Ahorita vamos a ver segmento posterior, que va, sí, de la cara posterior del cristalino hacia la emergencia del nervio óptico.